Mi esposo me humilló en el campo de polo, presentando a su novia como su futura esposa. Cuando lo confronté, su rabia se volvió violenta, me ató detrás de un caballo, dejándome herida e indefensa. Un desconocido me salvó justo a tiempo, pero al día siguiente regresé, no como una víctima, sino con una venganza tan aterradora que él nunca la vio venir. Mi nombre es Sofía y si alguien me hubiera dicho que mi vida tomaría un giro tan dramático, habría reído. Solía creer que lo tenía todo, mi pasión por el polo, una comunidad solidaria y un esposo que parecía entenderme, al menos eso era lo que pensaba. Crecí en una zona suburbana conocida por sus vibrantes campos de polo. Me enamoré del deporte a una edad temprana. El polo no era solo un juego para mí, era mi santuario, mi pasión y el lugar donde realmente me sentía viva. A finales de mis 20 años, fui reconocida como una de las jugadoras más hábiles de nuestra comunidad. No era fácil compaginar un deporte competitivo en un pequeño pueblo, pero la alegría que sentía en el campo hacía que cada desafío valiera la pena. Cuando conocí a Isen, pensé que había encontrado a alguien que admiraba mi fuerza e independencia. Isen era mayor que yo, de unos 35 años, y su confianza tenía una manera de hacerte creer en él. Decía todas las cosas correctas, elogiando mi talento y alentando mis sueños, o al menos eso parecía al principio. Isen era encantador y yo estaba cautivada, me hacía sentir que podía confiar en él, que sería mi compañero en todo. Poco sabía yo que esa confianza se rompería. Incluso después del matrimonio, continué persiguiendo mi pasión por el polo. Recuerdo cómo de vez en cuando aparecía en los partidos, viéndome jugar con un interés distante. A veces veía un atisbo de orgullo en sus ojos, pero más a menudo parecía que solo estaba esperando algo. No sabía qué. En casa, el encanto de Isen comenzó a desvanecerse. Criticaba mi enfoque en el deporte, diciéndome que estaba perdiendo el tiempo persiguiendo un pasatiempo infantil. Al principio lo descarté, convenciéndome de que no lo decía en serio, que tal vez solo estaba teniendo un mal día. Pero los comentarios se volvieron más agudos y frecuentes. Sofía, ¿no crees que es hora de madurar?, decía, con un tono cargado de desdén. No eres una adolescente persiguiendo sueños. No entendía por qué era tan despectivo, él se había casado con una jugadora de polo, sabía quién era yo. Pero me quedé callada, pensando que podría equilibrar ambos mundos, mi amor por el juego y mi matrimonio. Era una línea delicada que caminar y me esforcé mucho por no fallar. Una tarde brillante, todo cambió. Acababa de terminar una sesión de práctica en el Polo Grounds, sintiendo la habitual oleada de satisfacción después de un buen juego. El sol brillaba, el aire estaba fresco y charlaba con algunos compañeros de equipo cuando llegó Isen. No estaba solo, caminaba junto a él una joven elegante y compuesta, vestida con ropa cara que gritaba riqueza y estatus. Era strikingly beautiful, el tipo de belleza que atrae miradas donde quiera que iba. Isen no perdió tiempo con cortesías, en cambio, sonrió con una sonrisa engreída y autosatisfecha y dijo, Sofía, conoce a Olivia, mi futura esposa. Por un momento, pensé que era una broma cruel. Mi corazón latía rápido y mi boca se secó mientras lo miraba, tratando de procesar sus palabras. Logré susurrar, con la voz temblorosa, ¿me escuchaste? Él respondió con un tono casual, como si estuviera hablando del clima, Olivia y yo nos vamos a casar. Ella es todo lo que tú no eres, sofisticada, adinerada y vale mi tiempo. Estaba congelada, demasiado sorprendida para responder. La gente a nuestro alrededor se había quedado en silencio, sus ojos moviéndose entre nosotros. Las palabras de Isen me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo te atreves?, finalmente dije, con la voz quebrada. Él no se inmutó. Oh, sálvame del drama, Sofía. Solo eres una chica barata perdiendo el tiempo con juegos tontos. Olivia es el tipo de mujer que realmente puede hacer una diferencia en mi vida. Su crueldad fue como una daga que cortaba profundamente, dejándome jadeando por aire.
Me sentí humillada, traicionada y completamente devastada. Este era el hombre en quien había confiado, en quien había creído, y aquí estaba, desfilando su traición frente a todos. Me volví hacia Olivia, buscando alguna señal de culpa o remordimiento, pero su expresión era inexpresiva. No dijo una palabra, solo se quedó allí, luciendo casi indiferente. Sentí que todo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Eres asquerosa», le dije a Isen, con la voz temblando de ira y dolor. «¿Crees que puedes tratar a las personas así y salirte con la tuya?». Su respuesta fue una risa fría. «Oh, Sofía, madura». Quería gritar, desquitarme, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que me había causado, pero en cambio, me alejé con lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento me sentí completamente sola. Isen había destruido mi confianza, mi dignidad y todo lo que pensaba que conocía de él. Pero por más que su traición doliera, algo dentro de mí se negó a rendirse. No sabía cómo aún, pero estaba decidida a encontrar una manera de superar el dolor que me había infligido. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese día solo era el comienzo. Lo que siguió me pondría a prueba de maneras que nunca habría imaginado, llevándome al límite y obligándome a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Las horas después de ese encuentro humillante con Isen fueron un borrón de incredulidad y desamor. Me sentía como si me estuviera ahogando en emociones que no podía procesar, ira, tristeza, confusión y, sobre todo, un sentido de traición tan profundo que me dejaba sin aliento. No podía entender cómo alguien a quien había amado, alguien que pensaba que me amaba, podía tratarme con tanta crueldad. Pasé la noche repitiendo sus palabras en mi mente, cada una cortando como un cuchillo. A la mañana siguiente, decidí confrontar a Isen. No podía dejar que esto quedara sin respuesta, me debía una explicación, si no por su bien, entonces por el mío. Lo encontré en la sala de estar, desplazándose casualmente por su teléfono como si nada hubiera pasado. «Necesitamos hablar», dije con firmeza, aunque mi voz vacilaba ligeramente. Él ni siquiera levantó la vista. «¿Sobre qué?», preguntó con un tono indiferente. «Sobre lo que sucedió ayer, sobre Olivia, sobre ti presentándola como tu futura esposa mientras yo sigo siendo tu esposa. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso para mí?». Finalmente, dejó su teléfono y me miró, su expresión fría y humillante. «Sofía, no hagamos esto sobre sentimientos. Estoy siendo honesto contigo. ¿No es eso lo que siempre has querido?». «Honey, Honey», repetí, mi voz aumentando. «Llamarte, fanfarronear a otra mujer frente a mí, honestamente, me has estado mintiendo, Isen, y ahora quieres actuar como si me estuvieras haciendo un favor». Se levantó, dominándome con una presencia intimidante que no había notado antes. «No lo entiendes, Olivia es mi futuro. Ella viene de la riqueza, del poder, es alguien que realmente puede elevar mi vida, no retenerme como tú lo haces». «Increíble», dije incrédula. «Te he apoyado de todas las formas posibles, Isen. He trabajado duro para mantener este matrimonio a pesar de tus constantes críticas y menosprecio de mi pasión, y ahora me culpas a mí por retenerte». Él puso los ojos en blanco. «Sálvame del discurso, Sofía. No eres más que una chica barata perdiendo el tiempo en un juego tonto. ¿Crees que el polo te va a hacer importante? Es risible». Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Todos los años de duda que él había plantado en mí, todas las veces que había dudado de mí misma por su desdén, emergieron a la superficie. «No me importa lo que pienses sobre el polo, Isen», dije con la voz temblando de ira. «Pero tú no decides mi valor y ciertamente no puedes tratarme como si fuera desechable». Fue entonces cuando su comportamiento cambió. Su indiferencia se convirtió en rabia y, antes de darme cuenta, agarró mi brazo y me arrastró hacia la puerta. «¿Quieres ver lo desechable que eres, Siseo? Déjame mostrarte». Luché contra su agarre, pero Isen era fuerte y su ira lo hacía aún más contundente. Me arrastró afuera hacia el campo de polo donde había pasado tantas horas felices.
Ahora estaba vacío, extrañamente silencioso, excepto por el sonido de mis protestas y su respiración pesada. Isen, detente, ¿qué estás haciendo?, imploré, el pánico creciendo en mi pecho, pero él no respondió. En cambio, tomó una cuerda del cobertizo de equipos y me ató a uno de los postes de práctica. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Isen, esto es una locura, déjame ir, pero él no escuchaba. Montó su caballo, sus ojos oscuros de furia. ¿Crees que eres tan dura, Sofía? Veamos lo dura que eres cuando estás ahí, indefensa. Y luego hizo algo que nunca olvidaré, montó su caballo peligrosamente cerca de mí, circulando a una velocidad aterradora. Cada pasada era más cercana que la anterior, los cascos del caballo levantando polvo y piedras que me golpeaban la cara y los brazos. El miedo era sofocante, apenas podía respirar, mis gritos eran ahogados por el sonido del caballo galopando. El dolor físico no se comparaba con la devastación emocional. ¿Cómo podía alguien a quien una vez amé convertirse en este monstruo? Cada vez que gritaba esperando que se detuviera, parecía cada vez más emocionado, como si se alimentara de mi miedo. Y luego, de repente, se detuvo. Al principio, mi visión estaba borrosa de lágrimas y estaba demasiado aterrorizada para entender lo que estaba sucediendo, pero cuando abrí los ojos, vi a Olivia parada a unos metros de distancia, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par con Sok. ¿Qué demonios te pasa, Isen?, gritó, su voz temblando. Mantente fuera de esto, Olivia. Isen ordenó, esto es entre mí y mi esposa, pero Olivia no retrocedió. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. Estás loca, dijo, su voz más firme ahora. Si no detienes esto ahora mismo, me aseguraré de que todos sepan qué tipo de hombre eres. Isen dudó, mirándola fijamente por un momento. Pensé que podría arremeter contra ella también, pero luego, como si se diera cuenta de que no podía ganar esta pelea, desmontó y se alejó furioso, dejándome atada y sollozando en el suelo. Olivia corrió hacia mí, sus manos temblando mientras desataba las cuerdas. ¿Estás bien?, preguntó, su voz llena de genuina preocupación. No pude responder, estaba demasiado abrumada por todo lo que acababa de suceder. Pero en ese momento me di cuenta de algo, Olivia no era mi enemiga. Ella había visto al monstruo que realmente era Isen y, por razones que aún no entendía, había decidido ayudarme. Cuando Olivia me desató y me ayudó a levantarme, estaba demasiado sacudida para comprender completamente lo que acababa de suceder. Mi cuerpo dolía por los moretones, pero fue la traición lo que más dolió. Isen no solo era cruel, sino que también era peligroso. Mientras me apoyaba en Olivia para mantener el equilibrio, no entendía por qué había intervenido ella. Después de todo, ¿no era ella la mujer que Isen había declarado descaradamente como su futura esposa? Déjame llevarte al hospital, dijo Olivia suavemente, su tono amable pero urgente. Ella envolvió su brazo alrededor de mí y me condujo hacia su coche, ignorando la nube de polvo que aún flotaba en el aire. Quería resistirme, quería decirle que no necesitaba su ayuda, que podía manejar esto por mi cuenta, pero la verdad era que no podía. Estaba demasiado golpeada y rota, física y emocionalmente, para empujarla lejos. Así que la dejé guiarme en cada paso, sintiéndome más pesada que la anterior. El viaje al hospital fue tranquilo, excepto por las veces que Olivia preguntaba si estaba bien. No sabía qué decir. ¿Cómo podía estar bien después de lo que Isen había hecho? Después de lo que él había revelado ser, mi mente era un torbellino de pensamientos, preguntas sin respuesta y emociones que no podía contener. Pero una pregunta ardía más que las demás, ¿por qué Olivia intervino? En el hospital, el personal me atendió de inmediato, tratando los cortes y moretones que la crueldad de Isen había dejado atrás. Olivia se quedó conmigo todo el tiempo, sentada en silencio en una esquina de la habitación mientras las enfermeras trabajaban. No parecía la mujer segura y elegante que Isen había presentado en el campo de polo, en cambio, lucía sacudida, como si los eventos del día la hubieran afectado tanto a ella como a mí.
Cuando la enfermera nos dejó solas, Olivia finalmente habló. Lo siento mucho, Sofía, dijo, su voz temblando. No tenía idea de que Isen era capaz de algo así. La miré, insegura de cómo responder. ¿Era esa simpatía genuina o solo culpa? ¿No lo sabías?, pregunté, mi voz rota por el llanto. ¿Eres tú a quien él planea casar? ¿Cómo no podía saber quién es realmente? Olivia suspiró y miró hacia abajo, retorciendo sus manos en su regazo. No sé en qué estaba pensando, Isen es encantador, persuasivo. Me hizo creer en esta imagen de sí mismo que no es real. Pensé que lo conocía, pero después de hoy, hizo una pausa, sacudiendo la cabeza, no puedo creer que alguna vez confié en él. Quería decirle que ella debería haberlo visto antes, que debería haber sabido mejor, pero la verdad era que me había enamorado del mismo encanto, de las mismas mentiras. Isen nos había engañado a ambos. Lo que te hizo hoy, continuó Olivia con la voz quebrada, fue horrible. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que se salga con la suya. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero ayudarte, dijo con firmeza. Isen necesita enfrentar las consecuencias de lo que te ha hecho a ti, a mí, a cualquiera que haya caído en su red. La miré, tratando de evaluar su sinceridad. ¿Estaba hablando en serio? ¿Podía confiar en ella? Pero al mirarla a los ojos, vi algo que no esperaba, culpa, remordimiento y una determinación que reflejaba la mía. ¿Por qué harías eso?, pregunté cautelosamente. Después de todo, porque lo que hizo estuvo mal, respondió Olivia con la voz firme. Y porque no puedo casarme con alguien así, hoy vi quién es realmente y no quiero nada que ver con ello. Sus palabras quedaron en el aire y, por primera vez desde la traición de Isen, sentí un atisbo de esperanza. Tal vez no estaba tan sola como pensaba, tal vez, solo tal vez, había una manera de contraatacar. En los días siguientes al juicio, Olivia y yo comenzamos a trabajar juntas. Ella me mostró el video que había grabado del arrebato violento de Isen, un recordatorio escalofriante de su crueldad. Esto es evidencia, dijo con un tono decidido. Podemos usar esto para llevarlo ante la justicia. No fue fácil, cada paso del proceso se sentía como reabrir las heridas que Isen había dejado atrás. Pero el apoyo de Olivia me dio fuerza. Ella no solo se disculpaba por su papel en mi dolor, sino que activamente trataba de arreglar las cosas. Fuimos a las autoridades, presentamos el video y relatamos los eventos de ese horrible día. Los oficiales estaban horrorizados y su respuesta fue rápida. Se abrió un caso contra Isen, acusándolo de asalto, abuso y puesta en peligro. A medida que las ruedas legales comenzaron a girar, comencé a sentir algo que no había sentido en semanas, empoderamiento. Durante tanto tiempo había dejado que las palabras y acciones de Isen me definieran, pero ahora estaba tomando el control. Con Olivia a mi lado, no solo estaba sobreviviendo, estaba luchando. Era irónico, la mujer que Isen había traído a mi vida para reemplazarme ahora era quien me ayudaba a exponerlo. Olivia y yo éramos un equipo improbable, pero juntas éramos más fuertes de lo que jamás imaginé. El camino por delante era incierto y la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentí que la justicia estaba al alcance y que esta vez no luchaba sola. Los días previos al juicio fueron algunos de los más difíciles de mi vida. Revivir el trauma de la traición y el abuso de Isen era como abrir una herida que apenas comenzaba a sanar, pero sabía que no podía rendirme. Isen necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, no solo por mí, sino por todas las personas a las que había lastimado o manipulado. Y con Olivia a mi lado, me sentía más fuerte. Olivia me sorprendió de más maneras de las que puedo contar. No solo estuvo a mi lado, luchó junto a mí. Fue implacable en la recopilación de pruebas contra Isen, revisando mensajes antiguos, correos electrónicos y cualquier cosa que pudiera demostrar su patrón de engaño y abuso. Incluso se conectó con otros que habían cruzado caminos con Isen y tenían historias similares de su manipulación.
Era como si una vez que el velo de su encanto se hubiera levantado, la verdad se volviera descaradamente obvia. Cuando comenzó el juicio, estaba aterrorizada. Isen seguía siendo el hombre que una vez amé y una parte de mí temía verlo de nuevo. Pero mientras me sentaba en esa sala de audiencias, rodeada de abogados, reporteros y desconocidos, me recordé a mí misma por qué estaba allí. Esto ya no se trataba del pasado, se trataba de reclamar mi futuro. Isen entró en la sala con la misma confianza engreída que alguna vez encontré tan cautivadora. Ni siquiera me miró en dirección. Su arrogancia era enfurecedora, pero también fortaleció mi determinación. Él realmente creía que era intocable, pensaba que podía continuar manipulando y abusando sin enfrentar consecuencias. Pero no esta vez. La fiscalía presentó el video que Olivia había grabado, una pieza de evidencia contundente e irrefutable. Verlo reproducirse en la pantalla fue desgarrador, verme atada, gritando por ayuda mientras el caballo de Isen circulaba peligrosamente cerca, fue como revivir la pesadilla una y otra vez. La sala de audiencias estaba en silencio, excepto por el sonido de mi voz en el video, cruda y llena de miedo. Miré a Isen, esperando ver alguna señal de remordimiento, pero no había ninguna. Se sentó allí, con el rostro inexpresivo, como si los eventos en el video le estuvieran sucediendo a otra persona. Pero la reacción del jurado fue clara, sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y asco, y por primera vez sentí que la justicia realmente podría ser posible. Cuando fue mi turno de testificar, mis manos temblaban mientras tomaba el estrado. Hablé sobre la persona que Isen había pretendido ser, el hombre que pensé que había casado y cómo esa ilusión se había desmoronado con el tiempo. Describí su creciente desdén hacia mí, sus palabras crueles y el día aterrador en que había llevado su ira a un nivel horroroso. También hablé sobre Olivia, cómo había intervenido cuando nadie más lo hizo, cómo había arriesgado su propia seguridad para detener a Isen y llevarlo ante la justicia. Ella podría haberse alejado, dije, mi voz firme a pesar de la emoción que sentía, pero eligió hacer lo correcto y gracias a ella, estoy aquí hoy. Olivia también testificó. Sus palabras fueron poderosas, pintando una imagen del verdadero Isen, un individuo manipulador y abusivo que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo. Relató cómo había creído sus mentiras, cómo había caído en su encanto y cómo su percepción de él se había desmoronado cuando vio su verdadera naturaleza. Estaba horrorizada. Lo que le hizo a Sofía fue monstruoso y necesita ser responsabilizado, dijo, su voz quebrada. Pero sabía que no podía quedarme en silencio. Lo que él le hizo a Sofía fue monstruoso y necesita ser responsabilizado. La defensa de Isen intentó desacreditarnos, pintándome como una esposa amarga aferrada a su ira y a Olivia como una amante despechada buscando venganza. Pero la evidencia hablaba más fuerte que sus palabras, el video, los testimonios, los relatos corroborativos de otros que habían experimentado las manipulaciones de Isen. Todo pintaba una imagen condenatoria. Cuando finalmente se leyó el veredicto, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar las palabras del juez, pero luego las oí claramente, guilty. Isen fue sentenciado a una larga condena de prisión por asalto, abuso y puesta en peligro. El alivio que me invadió fue abrumador. Durante tanto tiempo me había sentido impotente contra él, pero ahora se había hecho justicia. Ya no podía lastimar a nadie más, no más. Después del juicio, Olivia y yo nos encontramos fuera del juzgado, el peso de la prueba finalmente levantándose. Gracias, le dije, mi voz llena de gratitud. No sé cómo habría hecho esto sin ti. Ella sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo hicimos juntas, Sofía. Eres más fuerte de lo que piensas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que tenía razón. El viaje no había sido solo sobre responsabilizar a Isen, había sido sobre redescubrir mi propia fuerza. No era la misma mujer que había dejado que las palabras y acciones de Isen la definieran. Había luchado, encontrado mi voz y reclamado mi vida. Las cicatrices que él dejó siempre serían parte de mí, pero no me definían.
Lo que me definía era el coraje para levantarme, la resiliencia para seguir adelante y el apoyo de una aliada inesperada que me recordó que la justicia vale la pena luchar por ella. Mientras me alejaba del juzgado ese día, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El capítulo de Isen en mi vida finalmente estaba cerrado y, por primera vez, estaba lista para escribir mi propia historia.